Sebastián Sánchez, hermano, ¿cómo estás? Muchas gracias por aceptar la invitación por segunda ocasión aquí a tener una plática, una conversación. ¿Cómo te encuentras, hermano? ¿Cómo estás? Muy bien, y la verdad, muchas gracias. Muy contento de estar pues de vuelta. Otra plática, la verdad. Ya pasó, creo que el año, lo estamos comentando ahorita, ¿no? Año y medio por ahí de la última plática, y pues muy Ujú. contento, la verdad, muchas gracias. No, hermano, en verdad, gracias a ti por todo tu tiempo, por tu disposición. Y sí, mira, cuando estamos grabando esto, yo creo que, ay, no sé, es que al final de cuentas, en esa época yo recuerdo que no iba a la par, por así decirlo. O sea, de que grababa un episodio, pero lo subía. Ves que hasta te lo comenté, creo que esa vez, ¿no? Y este lo voy a subir dentro de un Sí, mes y algo, ya, creo. no, ya me acordé, lo grabamos como entre mayo y junio, y me Ujú. dijiste, no, pues va a salir como hasta octubre. Sí, me dio risa. Me acuerdo porque me dio risa, sí, salió como en octubre por ahí, como unos 3, 4 meses después. Sí, 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 mira, haciendo un poquito de referencia, que ahí para los escuchas estábamos platicando un poquito antes de iniciar el podcast, que se me hizo un tema muy interesante para iniciar a platicar y lo ¿La demás. hechicera? Sí, sí, Ajá. sí, y creo que la parte en eso entonces que me hiciste recordar ahorita, sí, maratoneada, por así decirlo, que esa vez me aventé hace un año de sí estar grabando muchos episodios, sí de repente esta Ujú, repercusión, ¿no? En la fatiga que comentábamos mental, que no es algo tal vez tan común en cierta manera, pero creo que al final de cuentas yo particularmente jamás pensé que pudiera llegarme a cansar por grabar, ¿no? Al final de cuentas, oye, pues tiene sentido ujú, hasta cierto punto, puede tener un poquito más de sentido si, oye, me voy a poner a estudiar, tengo un examen en puerta, pues oye, el estrés como que empieza a ser un poco más grande, al final de cuentas como ujú, que puede ser... Tiene sentido en ese momento que presente esa parte como de fatiga, como de cansancio mental. Pero a mí se me hizo muy ujú, interesante que, por ejemplo, en ese entonces a mí me ocurrió, me apareció, por así decirlo, meramente hablando, ¿no? Y toda esta parte de ajá. hablar, de conversar, que muchas veces se puede ver como algo, pues muy X lo demás, pero cuando realmente le pones la intención a platicar, que a lo mejor yo me atrevo a decir que a lo mejor tú, carnal, o igual muchas personas que nos están escuchando, cuando oye, te pones a platicar con un amigo sobre un tema realmente importante, o sea, o sobre algo que quieres saber de él, o algo que no has visto de tiempo y como que tienes esa intención de tener la plática, es una charla diferente, una charla que como que sí puede demandarte esa atención y esa parte pues cognitiva mental que a lo mejor nosotros lo vemos muy normalizado, como, pues sí, pues estás platicando, estás conversando, pues es lo que todo el mundo hace, pero realmente ya si lo ves un pasito atrás, pues es algo bien complejo, estamos hablando en un lenguaje específico, yo te intento dar un mensaje, tú lo aceptas, tú como que intentas lo mismo, complementar mi punto, lo demás. Digo, una visión un poquito a lo mejor que no tiene que ver con los temas por aquí que tengo anotados, pero se me hizo interesante ahorita que lo estábamos platicando antes de iniciar el podcast, ¿no? Sí, más que nada porque, o sea, te mencionaba antes de empezar a grabar, ¿no? De que cómo le haces con dos podcasts, no te cansas, de la fatiga mental de estar hablando y no son pláticas triviales, pues. Ujú, O sea, exactamente. son pláticas que, como dices, llena de terminología, de conceptos. Alguien dice algo y viene una estructura mental, tú lo recibes y estás trabajando mentalmente con todo eso, toda esa información y luego la tienes que decir, ¿no? Entonces, es cansado y sobre todo me vi reflejado por el hecho de las ponencias, los programas de entrenamiento, que son muchas, es mucha cuestión mental y de hecho, por ejemplo, no te lo mencioné hace rato, pero con los programas a veces, este es muy cansado. O sea, en el sentido, si tienes después de determinado número de clientes que tienes y estar programando semanalmente o mensualmente, depende de cómo trabajes, ¿no? Pero hay un punto donde ya mentalmente, por lo menos a mí, ya no me da. O sea, digamos, después de 2, 3, 4 horas de programar, yo ya no puedo. O sea, podría seguir haciéndolo, pero el programa ya sé que mentalmente no, o sea, no va a ser lo mejor. O sea, mis decisiones no van a estar perjudicadas de alguna manera y muchas veces a veces lo dejo como la mitad porque digo, ¿sabes qué? Ahorita sé que ya estoy cansado, lo dejo para mañana, ya que Ujú. descanse, ya que respiro un poco y ya llego con otras ideas, porque sí, la fatiga mental es rara. Al principio que te da, la verdad sí es algo rara. Y mira, hermano, ahí también hablando por la parte de los clientes, ese otro punto que comentaste que se me hace muy interesante y que creo que ahí podríamos Ujú, comentarlo bastante bien. Justo cuando inicias en esta ujú, parte de redes sociales, yo he visto que llevas relativamente
poco, ¿no? O sea, si no mal recuerdo, la primera publicación que tienes es como dando la introducción a Caos desde 2020, pero no, yo Ujú, supongo que sí tienes mucha carrera previa, pero especialmente hablando de redes sociales, por ejemplo, en donde me atrevería a decir que desde 2020 existió como ese foco hacia verlo como una herramienta para nosotros como coaches, nutriólogos, también para justamente ujú, capturar, ¿no? O acercarnos a más personas y poder llegar a clientes potenciales, ¿no? Y que al inicio se vuelve justamente esta parte bastante dificultosa, que es un camino que no está escrito. Que bueno, oiga, sí, seguramente también has ujú, visto de repente personas que, entra esto, curso, lo demás, yo te voy a enseñar cómo capturar clientes, cómo yo lo logré y lo demás. Y yo creo que es algo muy valioso. Sin embargo, creo que al final igual existe esta parte que es un camino que no puede decirse que está establecido, ¿no? Que al final de cuentas igual sí, requiere mucho de ujú, habilidad. Hace no mucho platiqué con el buen Roma Martínez, que por ahí le mando un saludo, un abrazo. Justamente platicábamos esta ya, parte de ujú, habilidades blandas, ¿no? De oye, ¿qué tanta tienes la capacidad para resolver problemas, para proponer cosas que a ujú, lo mejor podrían verse alejadas, ¿no? De la formación académica, pero que son cosas que pues nos hacen integrales como humanos y que yo creo que en redes sociales sí tienen un factor importante para bien y para mal, porque igual de ujú, repente vemos personas que a lo mejor sí tienen una habilidad para hablar, para compartir, para vender también, muy interesante, pero a veces pues va acompañada con esta otra parte de lucro, va acompañada con esta otra parte en donde pues sí estamos vendiendo, estamos llegando a más personas, pero probablemente ciertas cosas respecto a productos, a veces es más directo respecto a productos, pues va un poquito con manchado, por así decirlo, con cierta mentira, con cierta propuesta que a lo mejor realmente, ya si lo vemos desde un punto de vista por decirlo así, un punto de vista crítico, ¿no? Me iba a decir de ciencia, pero ujú, me atrevería a decir un poquito más crítico porque pues es un todo también, ¿no? Un poquito más crítico, pues como que si dices, probablemente lo que está diciendo esta persona no tenga tanto sentido, ¿no? Y como que se vuelven en este sube y baja de redes sociales. Pero bueno, ¿qué comentaba con esto, hermano? Con lo que sí, comentabas de tus clientes, ajá, que justo igual, ya después de cierto tiempo, igual se vuelve esta parte de, oye, pues tal vez ya llega a más personas. Pero pues en redes pasa lo ujú, mismo, no hay un techo. O sea, no es como que digan, ok, ¿sabes qué? Tú solo puedes capturar por Instagram 10 clientes y si ya no puedes más, ¿no? O sea, al final igual, por ujú, ejemplo, a mí me gustaría saber esta parte tuya de labor, tanto de redes sociales y también en tu día a día, que a lo mejor son clientes que no tienes por meramente redes sociales, pero igual esa labor, si yo ujú, lo quiero ver, o bueno, la catalogo así como ética, de decir, oye, ¿sabes qué? Tal vez sí, podría atender 5 o 6 personas más en este momento, pero creo que, valga la redundancia, en este momento de mi vida no pudiera darles mi 100% como coach, ¿no? También, por ejemplo, esa parte, esa labor ética, sí. igual, tú cómo la has trabajado, hermano, cómo te ha sucedido también, o sea, porque al final de cuentas creo que igual no siempre desde que empezamos en esta parte de asesorar o de llevar personas, tuvimos muchos clientes, ¿no? Tuvimos lo suficientemente clientes, ¿no? Sino que fue un inicio y de ahí empezar a capturar, ir viendo qué personas se quedan, qué no. Ahí, por ejemplo, hermano, ¿cómo ha sido tu proceso en Ok, esa va. cuestión? Nomás, es que mencionaste la alta. ¿Me escuchas? Ahí está, sí, sí, Bueno, ¿me escuchas? Ah, ok, sí, creo que sí, se trabó un poquito, pero sí te alcancé a escuchar todo. ok. La verdad mencionaste cosas muy interesantes que me gustaría nombrar, pero pues vamos por puntos, ¿no? Primero la pregunta que me haces, o sea, la pregunta que me haces, ¿cómo le hago cuando, o sea, cómo le hago éticamente en cuanto a cuántos clientes puedo manejar? ¿O hasta cuándo pongo una división como tal? ¿A eso te refieres? Ujú. Sí, sí, exactamente. Sí. Sí, hermano. Ah, ok. Sí, sí. Pues, ok, pues mira, la verdad, híjole, es que es algo, es muy interesante, a mí me gusta mucho, porque precisamente lo mencionaste hace rato, de que relativamente soy nuevo, por así decirlo, en redes sociales. Ujú. Bueno, Sí, 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 Ángel, escucho. ya, Sí. se trabó un poquito otra vez. Soy nuevo y te puedo decir que sí y no. Este, no en el sentido de que desde el 2000, desde que inicié con Caos en la pandemia, 2020, por ahí más o menos, sí, 2020, he estado sacando contenido, pero, híjole, o sea, era contenido, la verdad, muy malo como a todos nos pasa, ¿no? Muy malo, pero era esto de, para mí fue la primera barrera que toqué al hacer Caos fue el hecho de, este es mi trabajo y se lo muestro al mundo, ¿no? Por primera vez, porque siempre había sido empleado en diversas instituciones, centros, etc., etc. Entonces, me percaté y me di cuenta de que no sabía hacer otra cosa más que entrenar gente. Ok. O sea, no sabía, no tenía idea de cómo hablar. O sea, realmente el hablar ha sido veramente práctica y más o menos ahí me va saliendo bien y todo. Pero hablar o tener la fluidez, el pensamiento mental, cognitivo para pensar lo que voy a decir y decirlo, ha sido con la práctica.
y editar videos, editar fotos, todo ese tipo de cosas, la verdad no sabía hacerlas. Las publicaba, después las borraba, no me gustaba. Entonces, lo mencionaste, no hay como mm, pasos a seguir, te puedes topar cursos, claro que sí, y te pueden ayudar totalmente, pero es un camino que tienes que recorrer tú solo. O sea, por ejemplo, a mí eh, hablar frente a la cámara me ponía o sea, muy tenso. No decir nervioso, pero me ponía muy rígido, muy tenso y no me fluía tanto. Entonces, por ejemplo, grabar un video de 1 minuto, algo así, me podía tomar un día, 2 días, 3 días, porque pues, no me salía, realmente no me salía. Y ya con el tiempo, con la práctica, pues ya me tomé cada vez menos. Entonces, empezando por ahí, ¿no? Ha sido un camino bastante, pues, de prueba y error. Pues digo, cada quien tiene sus batallas como tal y va aprendiendo y solo se puede aprender así. O sea, realmente cada uno tiene su propia experiencia, entonces cada quien va a tener sus propias batallas que lidiar. Hay consejos que te pueden ayudar, sí, totalmente, pero realmente es algo que tienes que iniciar. Para algunos va a tardar más, para algunos otros y así. Y en cuanto a los clientes, ya volviendo a la pregunta original, a los clientes, mira, hasta ahorita no he llegado a sentir que tenga un tope, Ok. porque cada vez que siento que tengo, no sé, que me llegan clientes nuevos y siento que ya estoy tomando mucho tiempo programando, yo lo que busco es sistematizar. Entonces, a la hora de hacer, ¿por qué? Porque un programa de entrenamiento me puede tomar, si lo inicio desde cero, me puede tomar 2, 3 horas. Seguramente te ha pasado. Ujú. Entonces, ¿qué pasa cuando tienes 50 personas? No puedes estar programando 2 horas. No puede estar eso, se te va toda la vida. Entonces, una manera que yo he intentado hacer es hacer mi propio sistema de entrenamiento, donde es una plantilla. O sea, es una plantilla de que, digamos, ¿no? Por ejemplo, tienen que ser dominante de rodilla, dominante de glúteo, dominante de cadera, ¿va? Perfecto. Entonces, ¿qué ejercicios ahí ya va a depender de cada cliente? Entonces, Ujú. pero a la mayoría la va a beneficiar saber es una sentadilla, un peso muerto y un puente de cadera. Ok. Ahora, el punto de inicio puede variar. Entonces, ahí ya tú tienes un sistema de progresiones y regresiones de ejercicio. Entonces, me llega una persona y pues a través del ejercicio también es una evaluación. Estás viendo cuáles son las deficiencias, las fortalezas que tiene. Entonces, haces sentadilla y tú te das cuenta desde la primera repetición eh, dónde hay que iniciar. Entonces, digamos, no sabes hacer sentadilla. Ok, pues una sentadilla caja. Y ya, pasan unas semanas, 3, 4, ok, pasamos ya a sentadilla sin caja. Y luego sentadilla como en cuerno. Entonces, ya es muy fácil poder programar de esa manera. Entonces, igual con el puente de cadera. Ok, nunca he hecho hip thrust. Bueno, puente de cadera. El Ujú. rango de movimiento es más corto. Entonces ya una vez que lo haces y te adaptas, se va haciendo más fuerte, ya pasas al hip thrust, que el rango de movimiento es más grande. Ok. Y ponle que a lo mejor inicia con mancuerna. Pues bueno, inicias con mancuerna y después pasamos a la barra grande, ¿no? La barra olímpica. Y así, en el puente quedaría igual. Pues entonces trato yo de quiero hacer algo, quiero sistematizarlo más, o sea, en el sentido de ya tener como plantillas de estas proyecciones y regresiones, pero es meramente mental. Me llega alguien y ya sé cuál es la estructura del programa y ya nomás tengo que ver a la persona y voy modificando conforme a la marcha. Entonces, de esa manera me permite programar más rápido y que de todas maneras al mismo tiempo sea personalizado a la persona, individualizado el programa. Fíjate, hermano, ahí creo que justo esa cuestión o ese complemento a la hora de acercarte, bueno, de abordar a más clientes es interesante porque justo al final Ujú, el poder acercarte o poder llevar esa calidad, por así decirlo, en el asesoramiento, en el seguimiento, en el monitoreo del entrenamiento, ujú, al final de cuentas, para llegar a más personas, sí, sí o sí tiene que ir de la mano, pues como lo acabas de mencionar, de esta sistematización, ¿no? O sea, tiene que haber cambio en el ujú. sistema para que puedas llegar a más personas, ¿no? Y creo que eso igual es una labor Exactamente. bien, bien importante. Porque sí, ahorita que dijiste, yo nada más sabía o nada más podría ser entrenador, nada más sabía ser entrenador. Y creo que al final sí Ujú, estamos ahorita en un punto bien interesante de la vida, en donde sí, o sea, definitivamente tiene que existir esa parte, esa formación profesional para lo que en ese momento te estés formando, entrenador, nutriólogo, lo que estés haciendo. Sin embargo, de repente ese tipo de habilidades que igual te comentaba al inicio, que a lo mejor se ven infravaloradas y que me atrevería a decir por experiencia, digo, al final de cuentas solo es mi experiencia, no podría estar seguro de esto, pero en mi experiencia, por ejemplo, en la formación universitaria, que pues, no ha pasado tanto tiempo, de hecho, justo en un mes ahora sí ya termino mi servicio social y oficialmente ya Ya, estoy, perfecto. estoy, Súper bien. Ya gracias, estás fuera. gracias, Casi, ya, ya, casi. ya, Sí. ya estoy Ajá, titulado. ajá. No ha pasado tanto realmente, 2020, 2021, que Ujú, fue prácticamente toda mi carrera.
Ujú. pues no existe ese énfasis sobre, oye, ¿sabes qué? Vamos a aprender a hablar en público, vamos a aprender a exponer, vamos a ponerte a expresar una idea, que sí, puede que existan ese tipo de exposiciones, oye, vas a exponer sobre cierto tema y lo demás, y ojo, yo creo que son muy buenas tablas para poder comenzar. El gran problema, al menos que llega a veces a suceder, es pues justamente la falta de, no sé si decirlo de formalidad o la falta de rigor. ¿No? Si no es como más, bueno, a ver, pasa, explica, ajá, las diapositivas, listo y ya. Cuando al real, Ya, ok. realmente podría ser interesante decir, oye, pasa y da tu idea. O sea, no uses diapositivas, convérsalo, ve qué cosas a lo mejor son difíciles para ti al conversar, porque al final de cuentas, para todos aquellos que igual tengan esa curiosidad, pueden irse a mi Mm. episodio número 1 que tengo en el canal, que se subió en el 2021 si no mal recuerdo, Ah, y sí, definitivamente existe esa utilización muy constante de muletillas porque en mi vida me había puesto a conversar. O sea, jamás me lo planteé, jamás fue como de, "Ah, a ver, voy a platicar, voy a ver cómo le voy a hacer". Yo dije, los voy a invitar, voy a platicar y que sea lo que Dios diga, ¿no? Y al final de cuentas, a medida que vas entrando en la marcha, te vas dando cuenta de ese tipo de cosas que a lo mejor, repito, no tienen que ver directamente con la parte de formarte con la parte de la formación académica, por así decirlo, pero son ujú. relevantes, ¿no? Y creo que al final Sí, vale sí, la pena muy relevantes. darles, Ujú, darles ese énfasis, hermano. Y bueno, ujú. tocando lo de los clientes, pero igual no quería que se me fuera esto que comentaste Ajá, previamente, dime. la parte de la ética, ¿no? En redes sociales. Igual se me hace interesante porque por ahí he visto que de repente tienes citas, ¿no? Que igual creo que lees un poquillo ahí de filosofía. Por ahí vi una cita de Epicteto, ¿no? Por ahí Ah, en sí, sí. alguna de tus fotos. Y Ah, sí. creo que Sí, de repente sí puede sonarse, me declaro culpable 100%, cuando estabas un poquillo más joven, yo me acuerdo prepa, secundaria, como de qué es eso, ¿no? De filosofía, ¿para qué lo leen? Que no, eso nada más son materias de relleno, ¿no? Hay que seguir. Es interesante cómo a medida, y digo, es un común denominador que he visto en personas que, por ejemplo, están teniendo sus propios negocios, están en esta parte de emprendiendo por coaching, están creando contenido, lo demás. El, oye, de repente sí conocer un poquito más respecto a esta parte de nuestro ser, ¿no? De, oye, ¿qué somos? ¿Qué Ajá. venimos a hacer a la vida? ¿Qué es la vida? ¿Qué para mí qué es felicidad? Lo demás, que a lo mejor sí pueden verse como preguntas bien difíciles de responder, pero de repente consumir otro tipo de información que no sea directamente lo que te estés en ese momento formando, de entrenamiento, de nutrición o demás, y un poquito por fuera, igual puede ser muy enriquecedor, ¿no? No sé cómo fue, por ejemplo, ahí tu acercamiento, hermano, ¿siempre te ha gustado leer ese tipo de temas, lo demás, o igual cómo fue tu acercamiento por ese lado, por ejemplo? Pues mira, es que la verdad lo que mencionas también es muy interesante y realmente sé que no se aborda tanto, sobre todo porque parece, pues de manera directa obviamente no tiene que ver con entrenamiento, ¿no? Leer de filosofía, de otras áreas, ¿no? Sin embargo, me acuerdo mucho de un entrenador y siempre que tengo la oportunidad lo menciono, se llama Ian Jeffries. Es el entrenador del libro del calentamiento, de warm-up, el protocolo. Él Ok. tiene, pues es un señor ya bien grande, o sea, bien grande, con puestos importantes, y una persona muy inteligente, pero escribe mucho, o sea, hace muchos artículos. Este, entonces mencionaba mucho que es una idea que se llama, y es su libro es sobre coaching, y me gustó mucho, y habla sobre, somos generalistas, o sea, en el sentido que busca, o como entrenadores tenemos que ser generalistas, tenemos que leer de todo, o sea, no solamente ver sobre entrenamiento específicamente, o solo fisiología específicamente o mecánica, sino leer de todo porque nos contratan para solucionar problemas al final del día, como cualquier otro trabajo. Entonces, entre más conocimiento tengas de otras áreas, más soluciones, herramientas tienes para solucionar determinado problema. Entonces, desde ahí me dejó mucho pensando en, ¿sabes qué? Pues me gusta leer. Ya de por sí me gusta, entonces, ok, pero todos estos temas, todas estas áreas, aunque no son específicamente directas con el entrenamiento, tienen que ver. O sea, en el sentido de, la filosofía no me va a hacer como tal, no me va a hacer un mejor entrenador. No es necesario leerlo. Sin embargo, leer de filosofía te hace pensar mejor, te hace, no quiero decir conocerte mejor porque no creo tanto en ese sentido, pero son preguntas, tratan de contestar preguntas que todos tenemos. O sea, ¿qué es el amor? ¿Qué es la ética? Todo eso. Entonces, eso de alguna manera indirectamente va a verse reflejado en tu práctica. Sobre todo cuando trabajas con personas son complicadas, vienen con problemas, van en sus días buenos, en días malos, y tú estás ahí tratando de dar soluciones y le haces de psicólogo, de todo, pues. Entonces, el que tú tengas herramientas o puedas tener la capacidad de comprender al otro,
va a generar empatía. Y Claro. la empatía, la verdad, es algo que es muy necesario en la práctica, muy necesario y ya se está viendo más en la científica la importancia en cuanto al dolor, la Mm. reducción del dolor. O sea, siempre hay un artículo muy bonito que se llama La Alianza Terapéutica. Se menciona que es una práctica que se originó en la psicología, en donde trataron de evaluar cómo el paciente percibía la empatía por parte de su médico. Y lo que notaron era que las pacientes cuando sentían empatía por parte de su médico, pues la intervención era mejor, era Claro. más satisfactoria, lograban los objetivos, etc. Esa práctica se extrapoló a otras áreas como la medicina, la fisioterapia, y lograron ver que había reducciones en la percepción del dolor, sencillamente porque sentían que había empatía por parte de su médico. Entonces, ya se está extrapolando a nuestra área. Vemos, la gente siempre está lastimada, siempre está lesionada. Entonces, si tú logras crear esa empatía con el cliente, todo funciona mejor porque la persona te dice, tiene confianza, te dice lo que siente y tú puedes hacer modificaciones al programa y así evitas Ok. muchas cosas. Incluso es la adherencia, incluso vas a lograr la adherencia. Si tú puedes llegar a comprender o ponerte en los zapatos del otro, vas a poder crear la adherencia de la persona. Ah. Y eso funciona tanto para sus objetivos como para negocio. Ahí, por Nosotros ganamos a largo ejemplo, plazo. perdón, hermano, que te Ajá, interrumpa ahí. Creo que al final, eh, al menos si lo veo yo, sí la parte de leer de repente cierto tipo de autores, o mira, ni siquiera autores, yo me atrevería a decir como al menos mapear lo que es en sí, cómo se creó en cierta manera como la filosofía, los autores principales y lo ujú, demás. Sí, yo creo que sí existe cierto aporte respecto a hacerte una mejor persona, porque te hace ujú, cuestionarte justamente, oye, ¿qué es ser una persona ética? ¿Qué es lo que cómo debería ser prudente, ¿no? Hasta cierto tipo de cosas. Y es bien interesante porque al final, hace no mucho lo platicaba con alguien, ¿no? Que decían, oye, pues, ¿qué prefieres, ¿no? Algo, no recuerdo si era algo que tenía que ver con la felicidad o el amor. O tener ujú, todo solucionado, ¿no? Y que tengas mucho dinero y tengas una gran casa y un gran carro y demás. Y en ese momento se me vino a la mente decir, pues es que mira, ahorita, en este momento de nuestra vida, específicamente en México, estamos viviendo bajo un modelo capitalista, que eso nunca siempre ha ujú. sido así. Es algo en lo que estamos viendo históricamente hablando, ¿no? Todas Ajá, las sí, sí, sí. marcas que vemos, la elegancia y que esto y que el otro, Ujú. son cosas que han nacido debido a esa época. Pero es bien interesante cómo hace 2500 años, ¿no? Por ahí más o menos, pues oye, de repente los filósofos se seguían preguntando qué era la felicidad. O sea, eso es algo que ha estado, o sea, es algo que sigue permanente y que, Sí, oye, cuando te pones a ver ese tipo de cosas que a lo mejor, como tú dijiste muy bien, pueden verse alejadas de entrenamiento, pero te das cuenta que te cultiva a encontrarle un significado un poquitito más profundo respecto a lo que estás haciendo y que muchas veces yo creo que se empata también, hermano, por justo esta cuestión de que varios que estamos divulgando, creando contenido, lo demás y trabajando con personas, pues no dejamos de ser personas que están emprendiendo también por ese lado, ¿no? De están tratando de buscar sí. su empresa, están tratando de buscar generar clientes y después de ahí tal vez escalarlo a no sé, sacar algún otro tipo de producto, lo demás. Entonces, al final de cuentas, igual verlo por esa parte de emprendimiento, que a mí me gusta mucho igual verlo así, que cuando lo he platicado en repetidas ocasiones, que el emprendimiento o lo que sea que estés haciendo, me atrevería a decir que hasta la misma creación de contenido que a veces vemos en Instagram es un reflejo de ti, porque al final tiene esa, por así decirlo, esa cercanía a ti porque nace de ti hacerlo, ¿no? Oye, yo quiero Ujú, hablar de este tema, quiero que el formato se vea así, quiero que el color se vea así. Al final de cuentas, creo que algo que creas tú o que está en tu mente, por así decirlo, ujú, abstractamente, y lo bajas a compartirlo, pues es una señal hasta cierto punto o un indicativo bastante de, oye, es un reflejo tuyo, tal vez de una parte tuya, de algo que quieres dar y lo demás, pero no deja de ser tuyo. Y eso igual es muy importante y relevante y que muchas ujú. veces, te repito, o sea, se pasa por alto, o sea, estamos tan acostumbrados a consumir contenido de aquí, de allá y lo demás, que al final de cuentas ya Simón. cuando te pones a desmenuzar que esto y que el otro, oye, ¿por qué esta persona pasó de hacer este tipo de videos a este otro Ujú. y después a este otro y después le cambió y así? Es como, oye, es bien interesante porque igual, al menos así lo veo yo, es como un reflejo de cómo ha ido evolucionando esa persona, ¿no? No, fíjate que tocas también un tema muy interesante que he estado hablando con un amigo muy cercano, colega, se llama David Cifuentes. Ahí es donde, en su gimnasio, es donde estoy dando mi servicio. Entonces, de alguna manera, trabajamos en conjunto. Ok. Nos apoyamos de diversas maneras, etc., ¿no? Entonces, el concepto del gimnasio es muy bonito, es un centro de entrenamiento personalizado, prácticamente. Es como un colectivo.
de entrenadores. ¿Va? Entonces, algo que nos han dicho mucho los clientes, y es algo que se ha dado y nomás lo hemos hablado y lo voy a decir de manera anecdótica, o sea, y que se me hace muy interesante, de la gente está contenta, hay gente, hay población de todo tipo, jóvenes, adultos de mediana edad, como yo, de 30 y tantos, y adultos mayores, 50, 60. Entonces, todos están muy a gusto y ellos mismos han llegado y nos han dicho que están muy contentos a diferencia de otros gimnasios más comerciales, etc. Pero justamente una clienta me mencionó algo, es que eso es por ustedes. O sea, el que perciben un ambiente muy amigable. O sea, a pesar de que no todos son amigos y conviven, de alguna manera, si alguien necesita ayuda, se ayudan, todos se saludan de alguna manera. Es, es un ambiente muy agradable, muy diferente a un ambiente comercial, de un gimnasio comercial, donde muchas veces primero hay tanta gente, entonces la gente es muy déspota, pues, con los nuevos sobre todo. Sí, y están los mamados que son a veces muy egocéntricos, muy despectivos con las demás personas. Entonces, ese ambiente, quieras o no, siempre va a alejar a una población enorme, enorme de potencial gente que puede ser, pues, iniciar una calidad de vida mejor, pues, como tal. Claro. Entonces, no, me mencionaron eso y me quedé pensando de que, oye, sí es cierto, o sea, como entrenador, aunque tú no convences a la gente o nomás estés ahí haciendo tu trabajo y tratando de hacerle mejor la vida, de alguna manera la manera en que tú te conduces va a crear un ambiente muy propicio. Se va a ver reflejado en el ambiente, incluso en tus clientes. Digo, no es como que estás convenciendo a alguien, pero la manera en que te diriges a las personas, en la manera en cómo tratas de ayudarle a ver el entrenamiento de alguna manera o desmitificando mitos que hay en el fitness que están muy arraigados y cómo estos afectan a la psique, sobre todo a la mujer. O sea, por ejemplo, hay evidencia ya desde hace rato que modelos fitness, los modelos fitness afectan más que el pensamiento positivo que dan. O sea, sencillamente por los estándares de belleza que tienen. O sea, le generan más estrés y ansiedad a las mujeres, sobre todo a las mujeres jóvenes. Entonces, ese tipo de cosas realmente, de nuevo, es una anécdota, pero sí me gusta pensar en eso, que así es. O sea, la manera en que tú te diriges, en la manera en que tú haces tu trabajo, se ve reflejado no solamente en ti, sino se va a afectar o se va a contagiar, por así decirlo, con las demás personas y en el ambiente en el que pues, ejerzas tu trabajo. Sí, mira, hay dos cuestiones interesantes. La primera, Ujú, de los gimnasios, totalmente de acuerdo. Yo he ujú, tenido la oportunidad, pues prácticamente de siempre ir a gimnasios comerciales, por así decirlo. Ahorita en el que estoy, pues no es tan comercial, por así decirlo, ujú, pero sí un poquito tirándole a. Y me hiciste recordar, mano, que ya lo comenté en alguna ocasión. La primera vez que yo pisé un gimnasio, o sea, tenía creo que 14 años más o menos. Y sí, para ujú. mí era una sensación de pena y una sensación como Es de cierto. hostigamiento, porque yo me acuerdo a llegar, acercarme. Ah, pues tienes que hacer esto, ¿no? No recuerdo, pero por poner un ejemplo, probablemente sí fue eso, un bench, ¿no? Un bench Ujú, press, plan, ok. No podía ni cargar la barra, ¿no? Me sentía súper ujú, débil, me sentía sin ganas, dije, no puede ser que sea yo tan débil, de repente veía a todos entrenando mucho más fuerte que yo, o sea, siendo así, al ujú, inicio al menos cuando te da esa perspectiva, que a mí eso fue lo que me pasó, me da la perspectiva de que todo me está viendo, cuando a lo mejor ni siquiera me estaban tomando en cuenta, pero al menos ujú. para mí Sí. era como que todos me están viendo, ¿no? Y existe ese como ambiente de repente de hostilidad que ahorita ya años posteriores, por ejemplo, yo siempre lo pongo mucho en empatía porque, oye, pues tal vez yo sí puedo ir a cualquier gimnasio y pues si lo que hace me vale madres, ¿no? O sea, yo voy a entrenar Ujú, lo que me toca y, por ejemplo, aquí, todavía en México, me atrevo a decir, es muy raro ver que una persona se grabe cuando entrena. ¿No? O sea, siempre cuando se ven a alguien grabando, sí, sí. entrenando, es como de, ay, este güey seguramente nada más quiere subir sus TikToks o quiere ser influencer, lo Ujú, demás, ¿no? O sea, todavía no ujú. se ve como la herramienta útil que puede ser el hecho de grabarte cuando estás entrenando, ver, oye, lo estoy haciendo bien, está lo Sí, suficientemente intenso, podía sacar la una o parte más didáctica, repeticiones. sí, sí. Sí, 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 totalmente. Y como que todavía, pues a mí te repito, me vale madres, yo lo hago porque al final de cuentas ya Ujú, tengo eso bastante cercano a mí o bastante cultivado, por así decirlo. Pero me pongo a pensar en las demás personas, de, oye, ¿qué pasa si a lo mejor, como tú lo acabas de decir muy bien, una persona, una señora, un señor de 50 años que quiere, oye, ¿sabes qué? Me diagnosticaron tal enfermedad, tal, me dijeron, me recomendaron que viniera a entrenar pesas, lo demás. Oye, y que se acerque y que te diga, no, estoy ocupado todo esto, de repente ver esa hostilidad en los gimnasios, en los ujú. comerciales y lo demás.
puta, así de repente como que llega a ser esa cuestión de decir, ay, no, o sea, por lo regular es a lo que estamos, al menos me atrevería a decir, en México bastante acostumbrados, por así decirlo, como que todavía no existe ese panorama más amplio del entrenamiento de fuerza, entrenamiento de pesas, ¿no? Como que todavía se tiene mucho arraigado de, va a entrenar pesas, entonces quiere ser culturista, ¿no? O quiere ponerse grande, Mm, ¿no? Y al final de cuentas creo que hay muchísimos motivos extra, sobre todo más mm. hincapié por la parte de la salud, para entrenar pesas, ¿no? Para entrenar fuerza, para ir y levantar, cargar, progresar, todo eso creo que al final de cuentas aún falta por hacer en la parte de la labor de los gimnasios y lo demás, pero creo que todavía en México existe ese arraigamiento hacia pesas, culturismo específicamente, ¿no? Y aquí, por ejemplo, me quería Sí, pasar a otro, totalmente. bueno, dale, dale, mano, ¿quieres ahí Ah, opinar? no, es que mencionaste algo igual, ¿no? Muy interesante. A pesar de que sigue habiendo esa sensación que mencionas, realmente, a mi parecer, sí, cada vez se normaliza más. Y Ujú. sobre todo con las personas adultas de 50, 60 años. Y mencionas algo muy importante, porque a mí también pasó lo mismo que a ti. Cuando la primera vez que fui al gimnasio y pues, no saber qué hacer. No me dio Sí, tanto, claro. no fue tanto el hecho para mí de me están viendo, sino el, oye, ¿qué hago, no? O sea, que no sé qué hacer, no sé cómo hacer las cosas, y cuando vas y pides ayuda, Claro. y pues no te, o sea, pues te atienden, pero, o sea, te miran y o sea, te dicen así bien, bien abstracto, bien ambiguo, y se van, ¿no? Entonces, esa parte, de hecho, la razón por la cual me empezó a interesar esto es porque, por eso mismo, porque como no sabía qué hacer, me puse, y como no vi que iba a haber ayuda, dije, pues me voy a poner a estudiar yo. Entonces, ocurre algo muy interesante con las personas de la pues, tercera edad, que están en los 60, 50 años, y es algo que cada vez se mira, por lo menos ahí donde estamos, es bonito, pues cada vez hay más personas adultas, porque como dices, o sea, que tienen alguna enfermedad, alguna lesión, es muy común, es propio de la edad, o sea, es propio de la edad, y es bien interesante porque las personas, no me acuerdo dónde lo leí, sinceramente, pero para el adulto mayor, Ujú. el ir a un gimnasio puede ser algo sumamente intimidante, o sea, sumamente intimidante. ¿Por qué? Por Claro. muchas razones. O sea, vas y ves a puro joven. O sea, primero, no hay una población en la cual se identifique el adulto. Es puro joven en el cuerpo en sus mejores años. O sea, un cuerpo impresionante, lo que tú quieras, ¿no? Segundo, no hay atención. Tercero, la capacitación profesional por parte del entrenador tampoco la hay, como para entrenar a una persona de esa edad. Y aparte, sobre todo, que vienen de una cultura en la cual no normalizaban hacer entrenamiento de fuerza. Ok. Sí, No sí. sé si te ha tocado, o sea, si reflexionas un poco, gente de la edad de mi mamá que ya acaba de cumplir 60, o sea, en su tiempo hacer ejercicio era hacer ejercicio aeróbico. Entonces, Claro. era eso, no era tanto el meterse a las pesas. Entonces, el que una persona de esa edad vaya al gimnasio es un gran paso. Es un Claro. gran paso y es importante atender a esa gente. O sea, es importante porque pues, los beneficios del entrenamiento de fuerza son enormes, ¿no? En cualquier área, en cualquier patología, en cualquier lesión. Y entonces, a mí me da gusto que se esté normalizando y me da la impresión de que esto va para adelante, pues va para adelante, va para adelante. Sí, claro, que creo que justo la intención es ver cuál es la tendencia justamente. Y fíjate, eso igual es bien curioso lo que acabas de comentar, de decir, oye, pues probablemente igual hay que entender, por ejemplo, en personas que ahorita están en sus 50, están entrando a sus 60, 70 igual en su época, de sus 20 años de ellos, al final de cuentas, justo tal vez no existía hasta tanto esta popularización del entrenamiento de Ujú. pesas que hoy en día hay, ¿no? Y sobre todo la Claro. cercanía que hoy en día hay. Hoy de repente Ujú, hay gimnasios donde sea. Antes, pues no sé, la verdad es que nunca le he preguntado a mis papás, que por ahí, por ejemplo, igual ujú, están por esa edad, si antes ujú, existían o habían escuchado de algún ujú. gimnasio, de que, oye, si había, no había, todo eso, y creo que igual es muy interesante justamente identificar esa otra parte del contexto, ¿no? Y hermano, igual, otra cosa que igual comentaste previo a ese punto que igual Claro, quería claro. comentar, la parte de eh, influencia, por así decirlo, de figuras, ¿no? De repente figuras fitness, ¿no? Que hoy en día creo que igual particularmente yo me atrevería a decir que México se está viviendo una escena interesante respecto a la popularización de personajes fitness. Antes, sí como que, oye, si conocías a alguien fitness y lo demás, sí era un nicho un poquito más pequeño, Ujú. hablándose de fitness en general, o sea, dejando un lado de divulgación, lo demás, o sea, fitness en Ah, ya. general, personajes fitness.
Hoy en día creo que sí, como que de repente tuvo un foco muy cabrón aquí en México, de repente cierto tipo de personajes que hoy han llegado a números muy cañones, a que de repente igual toda esta parte, toda esta oleada que me atrevería a decir meramente por observación, sin dato alguno, pero creo que la Ujú. pandemia igual impulsó mucho a de repente Sí, voltear a seguramente. ver Ujú. esta otra fase, por así decirlo, fitness, que curiosamente lo platicamos ahí por ahí Daniel y Fernando. Gym Rats, el término Gym Rats se volvió muy popular, ¿no? Cuando nosotros creamos el Ujú. podcast Gym Rats aquí en México, no era tan común, ¿no? Por ahí de 2020, 21 no era algo que se escuchara tanto. De repente el Ajá. término de Gym Rats se hizo muy prevalente y como que se quedó mucho en, hasta cierto, Ujú. me atrevería a decir hasta como que en la cultura pop, por así decirlo, de las personas, pues de mi edad, un poco más pequeñas también, por ejemplo. Sí, sí, sí. Ujú. Pero que muchas veces, ojo, si es como de, no, pues tal personaje se ve muy bien, se ve con madre, like, comparto, subo sus videos, pero de repente esta otra faceta que no se le da esa visión o no se le da esa visibilidad, mejor dicho, al público, de, oye, crearte unas expectativas demasiado elevadas, de Ujú. repente poder crear ese, por así decirlo, ese fenómeno de comparación, sobre todo con Instagram, ¿no? Sobre todo que es de repente como más de fotos, de reels, como que todo eso de repente tener la vara muy de decir, no, pues es que ese es el personaje de ahorita y de alguna u otra forma, si yo quiero estar o ver fitness, ese es mi nivel de referencia, ¿no? Que ahorita lo comentaste muy bien y creo que igual hay mucha tela por ahí que cortar, ¿no? Que de repente no hacer esa diferenciación en decir, oye, pues sí, a lo mejor si lo queremos ver o denominar como entretenimiento, ¿no? Pero Ujú. que muchas veces sí está lejos de lo que podríamos realmente ir a conseguir con los resultados, ¿no? Lo que realmente por poder, por decirlo así, tener como punto de referencia para lo que yo quiero lograr, ¿no? Y de repente, sobre todo, en personas jóvenes, ¿no? Que a lo mejor hasta cierto Sí. punto no existe un desarrollo tan amplio. No me atrevería a decir de todos, porque tampoco, pero sí me atrevería a decir que tal vez no existe todavía ese golpe, por así decirlo, con el pensamiento crítico en sí, porque a lo mejor desde muy jóvenes siempre han estado expuestos a redes sociales y pues ese Ujú. fenómeno pues se ha hecho recurrente. O sea, ya no es tanto como de, sí, voy a usar redes y lo demás, sino como de, pues tengo que usar redes, ¿no? Porque eso es ya la vida común, ¿no? Y cómo influye, por ejemplo, en esa parte pues de las expectativas y lo demás, cómo ahí, por ejemplo, igual es tu punto de vista ahí, hermano. Pues Eh, sí, o sea, bueno, sigo el pensamiento, no, perdón, no, me refiero a lo que te mencioné en el artículo, o sea, lo puedo ver en el día a día, sobre todo porque es muy común que la mayoría de la clientela que tengo es mujer, entonces es muy común que lleguen y y me manden perfiles de Instagram, de influencers fitness, y me dicen, quiero estar como ella, siempre. Y tú miras a la persona y pues obviamente es muy voluptuosa, está súper mamadísima. Entonces, muchas veces me ha tocado ver que quieren, o sea, son muchas influencers que son muy, muy marcadas, o sea, muy tonificadas y muy, muy delgadas, pero la persona que me pide estar así no va a poder estar así. Entonces, eso genera mucha frustración, mucha ansiedad porque no logra estar como, pues, su figura influencer favorita, que es prácticamente lo que siempre ha sucedido con las modelos. Ahora son los modelos influencers que generan este estrés en la mujer sobre todo. Pero algo muy interesante y que es parte de nuestro trabajo en la hora de mencionar lo del ambiente, me topé con un artículo sobre específicamente la tez femenina. Entonces, cómo a pesar de que ellas ya saben, es muy conocido, que no se van a poner como hombres con las pesas. O sea, ellos son conscientes, ¿no? No te vas a poner así, es muchos años de experiencia, está el factor genética, esteroides, etc. Ya saben. Sin embargo, está documentado que a pesar de que ya saben, siempre tienen estrategias para minimizar ese posible resultado. O por si acaso. ¿A qué voy? Pues no se esfuerzan tanto en el gimnasio, hacen cardio extra como compensatorio, como de culpa, pues. Eso, ¿qué más? No quieren levantar tanto peso, o sea, hacen más repeticiones porque no quieren ponerse así, ¿no? Ujú. A pesar de que ya saben, entonces es muy interesante, a pesar de que ya saben, de todas maneras siguen haciendo este tipo de prácticas. Entonces, como entrenador, ahí menciona el artículo que nosotros tenemos que y crear la confianza en la mujer en ese sentido. ¿Y cómo creas? Pues se ha relatado que cuando nosotros nos referimos a la clienta o la celebramos por un aspecto estético, o sea, decir, oye, que te crecieron mucho las piernas, ¿no? O, tienes los glúteos muy grandes. Cuando tú te refieres en eso, o dices, oye, tienes el brazo muy grande, o tu espalda está creciendo, algo así, genera más estrés. Entonces, ellas se sienten mejor, por lo menos lo que está documentado, cuando en vez de hacer ese énfasis a algo estético,
tú le mencionas algún aspecto de funcionalidad, en el sentido, si son deportistas, oye, ya saltaste más, oye, corre más Claro. rápido, ¿no? O sabes qué, o, oye, ya levantaste 45 libras en sentadilla, súper bien. O sea, cuando tú le haces un énfasis, una felicitación en base a algo dinámico, algo funcional, por así decirlo, las mujeres empiezan a adoptar y empiezan a tener más confianza y a tener esta adherencia hacia el entrenamiento, cuando les muestras que son ya capaces de hacer algo. Fíjate, carnal, que eso igual, al menos en la experiencia que he adquirido un poco en la parte online, pero también presencial a veces, Ujú. sí, Sí. esa cuestión que de repente cuando empiezas a entrenar con chavas, con niñas, Ujú, esa parte de a lo mejor no existe esa prevalencia tan fuerte de esforzarse lo suficiente, ¿no? ujú. Y que mira, ese artículo que comentas se me hace muy interesante y muy chingón porque La neta al, está muy chido. La está verdad muy está. interesante ahorita con lo que comentabas, porque justo poner esa atención en el rendimiento, que Ujú, es a veces lo que yo hago en vez de decir como de, oye, ¿sabes qué? Vamos a plantearnos tal peso, ese es peso que te está retando, pues va. Entonces vas a trabajar ujú, sobre este semana, bueno, sesión a sesión, para que durante en el largo plazo consigas tales, por ejemplo, 10 repeticiones, ¿no? Y después subas más el peso, ¿no? Y al menos yo ujú, sí he visto una diferencia bien interesante porque justo tú al esto ya lo estoy intuyendo meramente, igual no sé cómo tú lo veas en ese lado, hermano, pero el hecho de darle como ese poder, ese empoderamiento al cliente, a la ujú, clienta, de decir, oye, puedes hacerlo, oye, no te subestimes, claro que puedes levantarlo. Y creo que igual ujú, esa labor, por así decirlo, de coach que puedes hacer detrás de decir, es que, o sea, está bien, o sea, la técnica, no te preocupes porque, es que igual otra cuestión que ahí se me vino ahorita a la mente, en la parte, por ejemplo, que de repente vemos técnicas sumamente pulcras en redes, sobre todo de cierto tipo de influencia y lo demás. Tu sentadilla ujú, debe de verse de esta manera, lo demás, cuando y al final de cuentas es muy importante saber primero de dónde vienes, ¿no? O sea, si realmente eres una persona que jamás ha hecho ejercicio, ujú, va a ser muy complejo que tengas una sentadilla tan profunda, que puedas realmente bajar hasta esos grados, que ujú, puedas sobre todo también tener la flexibilidad para poder realmente bajar hasta ahí. Pues primero vamos a ver de dónde arrancas, ¿no? Que ahorita fue mucho lo que compartiste al inicio, ¿no? De, oye, ok, vamos a ver cuáles son tus capacidades ahorita. Pero una vez que tú le das como ese mapeo, por así decirlo, respecto, ok, la intención es progresar sobre esto, ¿no? Queremos hacer sentadilla, ok, ujú, vamos a mejorarla, vamos a hacer esta intervención, lo demás. Al final darle esa, por así decirlo, ese mapa de hacia dónde vamos a ir. No sé cómo haya sido en tu experiencia, hermano, pero sí genera un interés muy cañón porque el cliente sabe hacia dónde estamos yendo, sabe que a lo mejor vamos a tener una etapa final, por así decirlo, de, ok, mi intención es llevarme hasta aquí, ¿no? Y ya después veremos qué pasa, ¿no? Pero al darle como ese objetivo, como que existe esa permanencia, por así decirlo, esa pertenencia, mejor dicho, del cliente hacia el plan, lo demás. No sé, por ejemplo, en tu sí. experiencia, cómo haya sido esa parte. Pues lo comparto, de hecho, intuitivamente estás en lo correcto y está evidenciado. O sea, por ejemplo, lo hablé también hace poco en una clase, pero se llama la teoría de la autodeterminación, que prácticamente es un espectro de cómo pasa una persona de estar motivado a tener una motivación intrínseca, de que ya quiere hacer las cosas, ¿no? Entonces, tú siempre buscas que esa persona llegara al punto en que ella ya quiere ir al gimnasio sin tu necesidad de estar correteando con ella, sino que a pesar de que esté cansada o esté cansado o no quiere ir, tiene que ir. O sea, ella siente que tiene que ir, ¿no? Entonces, cuando llega a ese punto, es lo que buscas, ¿no? Pero para llegar a eso, mencioné que cada persona es una teoría igual, ¿no? Pero necesita tres necesidades que satisfacer. Es capacidad, capacidad, relación y competencia, creo. Una de esas tres. Pero bueno, una de esas es importante. Es que si la persona sienta que es capaz de hacer algo, va a crear adherencia. ¿A qué se refiere? Esto puede ser de muchas maneras, ¿no? Puede ser a través del programa de que va viendo mejoras, ¿no? Puede ser también que está viendo resultados estéticos, súper bien. Pero otra cosa es que pueda hacer algo que antes no podía. O sea, si tú, por ejemplo, si la, no sé si es una chava, ¿no? Y jamás ha podido hacer lagartijas, que es muy común en el suelo, y un día puede, estás creando adherencia Ok. porque se está haciendo, se está ella está notando de manera eh, tangible, por así decirlo, de que ya es capaz de hacer algo. Igual con las dominadas, igual con las sentadillas. Si antes no podía hacer sentadilla y ahora puede, la persona va a crear ya una herencia. Entonces, sí, intuitivamente estás en lo correcto. Hermano, igual, otra cuestión, digo, ahora sí, ¿no? Porque ahorita todos los puntos que anoté no, Sí, no he sí, sorry. comentado ninguno porque se nos han ido Ah, varios, ajá, pero, por dime. ejemplo, uno Ajá. que sí quería platicar, que justo la otra vez se me pasó un poquillo,
Y que lo conectamos mucho, con lo que estábamos comentando, la parte de crear contenido y que a mí particularmente, por ejemplo, me llama mucho la atención y me gusta mucho el formato que tú ocupas de, por Ah, ejemplo, muchas gracias. enseñar un ejercicio, ¿no? Y poner a un cliente a ejecutarlo y decirle, oye, bueno, Ujú, lo vamos a hacer por esto, por otro. Ahorita se me vino a ujú, la mente que el que estaba viendo de abductor, ¿no? De aductor, ¿no? Que lo ponías de, ujú. oye, vamos a hacerlo de esta manera. Nunca he visto ese ejercicio yo, particularmente, y se me hizo muy interesante, ¿no? De cruzar la Ya. pierna Ajá, y a partir de ahí empezar a subirla para dar el estímulo, ¿no? Muy interesante. ajá, De ahí quería preguntarte dos cosas. Uno, primero, ¿cómo nace? O sea, ¿cómo nace el decir, oye, bueno, vamos a hacer esto, esto podría ser interesante? Dos, igual como qué puntos tocar, porque al final de cuentas, sí, el hecho de que, oye, hay una grabación, hay un audio, tener en cuenta de ujú, que el tiempo es limitado, ¿no? Porque a lo mejor si pudieras enriquecer mucho más la ejecución, verlo de distintas maneras, distintos panoramas, pero yo tengo el tiempo limitado también para ahí, como con qué me quedo, qué abordo, lo demás. No sé si también hayas llevándolo por esa parte. Y ujú, tercero, también que yo creo que ahí nos podemos ir un poquito más, la ujú. parte de aprender porque creo que igual justo conectando con lo que te comentaba hace un momento, el hecho de entrenar, el hecho de ir a pararte en un gimnasio, hacer una dominada, hacer un remo, hacer un peso muerto, conlleva ese proceso de aprendizaje, conlleva ese proceso de ir, Ok, te entendí. pararte, Ya. poder explicar, o sea, todo eso igual, digo que al final, no sé si sea así la intención del reel. Pero yo lo veo como si reflejado también esa parte del implementar de, oye, te estoy dando un mensaje, vamos a ponerlo en la práctica y pues todo eso pues se refleja en el aprendizaje que al final de cuentas, pues es igual mucho la labor que se hace en el coaching, ¿no? Ok, va. Primero que nada, te voy a ser honesto, realmente copié el formato. Ok. Se lo copié a un gimnasio que se llama Athletes Authority en Australia. Me gustó mucho, pero más que nada basándome en algo y esos videos de yo enseñando, Ujú. ajá, o yo enseñando un ejercicio, perdón, ay, perdón, yo enseñando No un lo ves. ejercicio, Ujú. fue más que nada por cuestión del negocio, de caos. Entonces, yo acuerdo mucho de un amigo mercadólogo que me dijo, ¿sabes qué? Que tienes que mostrar tu trabajo, es mostrar tu trabajo. ¿Cómo? Ay, pues hay muchas maneras, ¿no? Entonces, cuando vi ese video de parte de este gimnasio, dije, uy, se me hace muy interesante, sobre todo porque algo que yo he visto a lo largo de toda mi experiencia es que, sobre todo cuando estaba en Guadalajara, porque cuando vi en Guadalajara, pues hay muchos gimnasios y te topas con muchas cadenas de gimnasios que cobran 350 pesos, 500. Y me acuerdo mucho porque el gimnasio donde trabajaba, pues era muy chiquito, pero era personalizado. Entonces la gente llegaba y le decías, pues era un precio más grande y no miras tantas máquinas, tantas caminadoras. Entonces la persona lo llegué a entender, o sea, que decían, oye, no entiendo la diferencia de valor entre, oye, aquí el Snapfit me cobra 300 pesos y tú me estás cobrando 1000 pesos y el lugar es más chiquito, no veo máquinas, no veo caminadoras. ¿Por qué? Entonces, ya que, ya que entraban y probaban el producto, el servicio, ya podían notar la diferencia entre un ambiente personalizado y un ambiente de gimnasio. Entonces, por eso me gustó mucho, porque una manera de poder mostrarle a la persona que quiera mi servicio es mostrar cuál es el trabajo, cómo es la dinámica, cómo enseñas el ejercicio. Entonces, sencillamente, pues me compré un micrófono, un tripié, y cuando miraba la oportunidad de que era explicar algo padre, lo subía y ya. Entonces, en cuanto al audio como tal, o el script, realmente es una improvisación. O sea, yo le decía, ¿sabes qué? Te voy a explicar el ejercicio como siempre te lo explico, como si fuera la primera vez, y ya. Y esto es prácticamente ese audio y así sale el video. Y también lo empecé a utilizar para mi gente en línea. Ok. ¿Por qué? Porque o sea, algo que me cuesta mucho, he visto que no he podido, no podía implementar en línea, es que esta parte de enseñanza, como le explicas, cosas que tú das por hecho, Ya. pero que la persona, pues por obvia razón, no sabe y no puede apreciar a través de un video de cómo se hace un ejercicio. Entonces, este tipo de cosas, o sea, yo decía, ok, grabé el aductor, ¿no? Entonces, ¿cómo le explicas eso a una persona en línea? O sea, a través de un video es suficiente, a través de un escrito es suficiente. Entonces yo lo que empecé a hacer es doble función. Ok, agarro ese video, sé que me va a servir para que la gente vea mi trabajo y me va a servir para la gente que tengo en línea. Así nomás, ok, ¿tienes duda con este ejercicio? Te mando este link. Son videos de 30 segundos y ya la persona le queda así como que, no mames, ya entendí. O incluso consejos, no sé. Tengo uno de la prensa que tenemos en el gimnasio, pues hay gente que, pues, mucha parrita. Entonces, cuando hace la prensa, a pesar de que está, pues, en el punto más bajo,
realmente el rango de movimiento se vuelve corto. Entonces, lo que se empecé a decirles es, ¿sabes qué? Ponte estos colchones para incrementar el rango. Pero eso no lo podía hacer en línea, no lo puedo hacer en línea. Entonces, ¿qué sabes qué? Grabé un video, se lo mando. Y justo esa parte que cada coach, yo al menos así lo veo, o cada Ujú, entrenador, nutriólogo, lo afronta de manera diferente el hecho de cómo puedo dar mi mensaje. O bueno, al menos me ujú, atrevería a decir las personas que sí están interesadas en dejar ajá, la parte del mensaje o del aprendizaje, que para mí es muy valioso y cuando a veces lo llevo a comentar con mis clientes y es de que ok, sí, te voy a dar tu plan de alimentación, de entrenamiento, lo demás, vamos a hacer el monitoreo, lo demás, pero también durante este tiempo quiero que aprendas, ¿no? Quiero que aprendas porque al final de cuentas todo lo que está aquí estipulado tiene una razón de ser, ¿no? Y la intención ujú, es que tú con el tiempo, pues oye, puedas llegar a un entendimiento mejor y al menos así lo veo yo a ujú, medida que una persona se interesa más en su proceso, se interesa más en lo que está haciendo y sobre todo sabe el objetivo del por qué se está implementando, se vuelve, al menos para mí, una asesoría más enriquecida. Porque ya no es ujú, tanto de, a ver, pues bueno, vas a hacer esto, 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 esto. No, pues sí, ok, sale, nos vemos. Sino más como de, oye, vi que me pusiste esto, pero ¿sabes qué? Vi y vi como que esta variante podría ser interesante y la probé. Ah, no, pues mira, lo demás. Y ahí es como que ese tipo de conversión, al ujú, menos así yo por lo veo se puede hacer, hace una diferencia, como tú lo acabas de comentar, pues tal cual en el servicio. Ahorita se me hizo muy ujú, interesante cómo pones esa comparación, decir, oye, pues si una cadena de Smart que está grandísima y tiene máquinas de primer nivel y lo demás, cobra 300 pesos, porque yo voy a venir acá y lo demás, cuando al final de cuentas la intención es justo hacer esa diferencia de, ok, es que no es tan relevante, que sí, ojo, o sea, la comodidad, tal vez, el espacio, lo demás, ok, ujú. sí es interesante, pero definitivamente ahí es donde entra la labor de un coach, ¿no? O sea, donde entra la labor de Sí, sí, decir, sí. vamos a aprovechar, no requieres tener la mejor maquinaria del mundo, no requieres tener máquinas, puras máquinas Matrix o Prime para progresar, Ajá, sino sí, sí, más sí, es sí. como de, vamos a tener las herramientas que tenemos acá, vamos a aprender, vamos a durante este tiempo tratar de buscar el objetivo que tienes en mente y Ujú, utilizar lo que tenemos a la mano. Y creo que eso igual es muy valioso y muy interesante y que al final, ahí para tocar otro punto, hermano, para ir cerrando un poquito, que igual quería comentarlo contigo, por ahí ajá, vi que tienes sí, es un reel, pensé que era una infografía, creo que igual tienes una infografía, pero igual es un reel ok, de la práctica basada en evidencia, ¿no? Que al final de cuentas ajá, es un término que tú bien ocupas, sí, sí, ya recordé si es un reel, que tú lo inicias es un reel, justamente sí. con eso, de muchas veces se ocupa de, es que yo te voy a dar mis ejercicios o esto basado en ciencia, basado en evidencia, y que muchas veces se ocupa como una bandera para intentar vender un producto de calidad, entre comillas, justamente utilizando esta bandera de, oye, pues lo que yo digo está respaldado por ciencia. A medida que ha pasado el tiempo, igual ahorita me gustaría saber tu punto de vista, hermano, pero para mí ya se vuelve Ujú. bien complejo el decir eso, basado en ciencia. ¿Qué es basado en ciencia? O sea, ¿a qué te Esa- refieres cuando es hablamos que de basado en ciencia? precisamente diste con el punto, o sea, lo utilizamos como adjetivo. O Ujú. sea, yo por lo menos, o sea, también lo sigo utilizando. O sea, tú entras en mi perfil de Caos y dice entrenamiento basado en evidencia. ¿Por qué? Porque la gente lo ve y dice, ah, es basado en ciencia, es bueno. Sin embargo, ¿qué es eso? Y no es un adjetivo, a pesar de que lo utilizo, digo, yo sé que lo utilizo, pero es fines de mercadotecnia, de publicidad, de venta, pues. Pero realmente no es un adjetivo, es una metodología de trabajo. Claro. Y es donde ahí marca la diferencia entre qué es ciencia. Entonces, la metodología de trabajo es sencillamente la combinación de la experiencia profesional, que muchas veces la minimizamos, pero es Ujú. sumamente importante, Claro. la evidencia científica, la actual, y el contexto de la persona. O sea, los gustos, cuáles, o sea, a lo mejor si nomás puede ir 2 veces por semana, Claro. o tiene 3 mancuernas en su casa, o sea, tú tienes que adaptar todo eso a lo que sería. Eso sería la práctica basada en evidencia y tiene varios, son cinco pasos que hacer para Ujú. poder hacerlo. Porque, y está bien interesante la historia, te lo voy a contar de manera rápida, Ujú. porque esto salió de la medicina, los Sí, sí. médicos, Ujú. de los médicos, porque eh, pues el que creó la sistematización, todo este protocolo de basado en evidencia, se percató de que los médicos al tomar decisiones en sus intervenciones, pues las hacían basadas en su experiencia, solamente. O sea, y no fue hace mucho, fue en los años, no, fue en los años 90, o sea, realmente han pasado 30 años, pero era en base a su experiencia o lo que vieron en la escuela en su momento, cuando estudiaban. Entonces, él se percató de que pues, la gente, a pesar de que salía sabiendo evidencia, pues, no podía estar actualizada y es bien difícil cuando estás trabajando todo el día o haciendo la práctica y al mismo tiempo estar actualizado es sumamente complejo, pues, te consume enorme tiempo, entonces lo que se genera es eso. Entonces el problema es que uno, pues
basarme nomás en mi experiencia es limitarme, porque yo no tengo la verdad del mundo ni nada de eso. Y segundo, ¿qué pasa cuando el médico tiene 60 años y estudió hace 30? Y nomás utiliza el conocimiento que vio en las escuelas. Entonces menciona que, pues, por lo menos, ¿cuánto no avanzó la ciencia en 30 años? Y la otra, muchas veces, y lo hacemos, y, de alguna manera siempre lo vamos a tener presente, pero eh, adoptas la filosofía de tus maestros, de las ideologías, filosofías y prácticas de tus maestros. Sí, Entonces, sí, sí. si miras nomás la pirámide de la jerarquía de la evidencia, vas a ver que la experiencia profesional o la opinión de un experto pues, está en el fondo, ¿no? Entonces, Ujú, eh, él creó, por eso creó, porque las decisiones que tomaba un médico en un paciente, pues dependía si vive o muere, ¿no? ujú. O la calidad de vida del mismo. Entonces, por eso se hizo este proceso para que sea más fácil hacer una intervención sin estar tanto tiempo, invertirle tanto tiempo a estar actualizado leyendo cada artículo que sale. Es imposible, pues. Entonces, Claro. la verdad es muy interesante. Y muchas veces es un concepto que todo el mundo lo dice o dice que Ujú. sabe qué es, pero realmente pocos realmente saben qué es. Es un Sí, proceso complicado. sí, totalmente, hermano. De hecho, me llamó mucho la atención. Por ahí de, ay, si no recuerdo, octubre, noviembre, Ujú, dimos como un congreso en línea, ¿no? Y justamente yo hablé un ujú. poquito de la práctica basada en evidencia. En ese momento me acuerdo que me basé mucho en el artículo de English, creo que fue de 2014, más o menos, ¿no? Y Ajá. salió, hace como un mes salió uno nuevo. Ah, mira, y es interesante porque justo Ajá, al final, pues como lo dices, ¿no? Como que me puse un poquito a desmenuzar, decir, a ver, ¿de dónde viene lo demás? Se me quedó mucho ujú, desde que venía de la intención de este médico muy famoso que tiene una base de datos, creo que es, o una página, su nombre, Cochrane, Archibald Cochrane, algo así, ¿no? Que desde ahí viene como que todo ese ajá, interés. Y se me hizo muy ajá. interesante porque sí, o sea, no es un artículo que te dice, todo lo que dices, tú como Todo lo que profesional está haciendo. debe Ajá. ser ciencia. No, o sea, al final de cuentas, como No, lo acabas de decir, la intención, yo lo veo así y lo interpreté de esa manera. Lo que hacen es proponer, muy basado en lo que fue medicina basada en evidencia, que de ahí nace, ¿no? Y de ahí lo traen a esta parte ajá. de las ciencias del ejercicio. Ese puente, por así decirlo, entre los investigadores, entre lo que se desarrolla, las personas que están en su día a día tratando de sacar, tratando de acercarse a una respuesta mejor respecto a cierta problemática que está existiendo en Ujú, esa disciplina y el puente que existe para los profesionales que lo implementan en su día a día, que tal vez sí, no sí. están en un laboratorio, no están metidos o inmersos en la investigación, pero al final de cuentas son los que llevan todas estas prácticas en su día a día Ujú, con las personas y con lo demás, y como que esta forma en la que lo proponen es tratar como de crear ese puente, de decir, oye, ¿cómo le hacemos para las personas que están en su día a día? Tratar que empiecen a adjudicarse justamente las prácticas o bueno, la evidencia que van haciendo, ¿no? Y está bien interesante ujú. porque lo acabas de mencionar. Tampoco va de la mano de decir, pues mira, pirámide, listo, tú nada más busca los metaanálisis y las revisiones Ajá, sí, sí. sistemáticas, ¿no? Sino como de, ok, a ver, para empezar, que por ahí medio me estoy recordando que ocupaban esta metodología para leer los artículos, ¿no? La PICO, ¿no? Ajá. Population, Sí, ajá. Iteration, ya no recuerdo qué es la otra, Comparison y Outcome, ya me acordé. Ujú, sí, Entonces, sí. como que esa parte de decir, a ver, primero que nada, ¿dónde estás tú? Tú como profesional, ¿dónde estás parado? ¿Estás atendiendo a adultos mayores? ¿Estás atendiendo a adultos jóvenes? ¿Cuál es tu contexto? ¿Qué estás buscando? Y ahí en base ahí te vas creando tú tus respuestas, pero que al final de cuentas, esto que de repente vemos plasmado en artículos, es lo que, o bueno, este tipo, por ejemplo, de formas, de metodologías, son bien interesantes y yo creo que como profesionales debemos prestarle esa labor de entenderlos, ya ni siquiera de decir, divulgar y decir, oigan, miren, esto es la práctica basada en evidencia, lo demás, que sí, igual es una labor muy interesante, pero nosotros como profesionales igual como que comprenderlo, como que entenderlo, como que saber cómo le podemos rascar y algo que al final igual concluí mucho con eso. La verdad, el que citaste, hermano, en el reel, no he tenido la oportunidad de leerlo. No sé qué tanto difiera ¿Cuál? respecto a lo que de la práctica basada en evidencia, Ah, porque ya, el ya, que ya. citaste es 2024, creo, ¿no? Sí, no, es que de hecho quería intervenir, estaba Adelante, aceptando adelante, para adelante, intervenir, adelante. porque no, lo que dices está súper bien, y sobre todo porque me imagino que te diste cuenta cuando diste la plática, que probablemente la gente no, o sea, uno no, ni siquiera se pone a pensar eso, yo jamás pensé en eso, hasta que me topé con el artículo de English, de que, oye, ¿qué es basado en evidencia? Y según yo soy basado en evidencia, pero realmente no sabía que era un proceso sistemático, pero Claro. lo que se me hizo muy interesante es que el de English fue del 2013, hace Ah, como ok. 10 11 años. Ujú. Entonces, se me hizo muy interesante cómo hacen énfasis.
en la divulgación científica, bueno, en la investigación científica. O sea, entonces el artículo, o sea, el artículo te narra mucho los pasos de cómo interpretar artículos, cómo buscar qué artículo es el que tienes que hacerle caso. ¿Por qué? Porque en esa época, en el 2013, 2010, por ahí, me acuerdo porque yo estaba en la universidad, Ok. apenas había divulgación científica, o sea, apenas como que estaba metiéndose en el área de la ciencia, el ejercicio, en el sentido el entrenamiento de fuerza, pues. Entonces, en el de este, el 2024, me gustó mucho porque hace mayor énfasis ahora en la experiencia profesional. Ok. ¿Por qué? Porque se ha pasado al otro lado en el espectro. Antes era puro empirismo, pura práctica. Ya se metió la ciencia, ya se empezó a ver más divulgación, pero se pasó al otro lado. O sea, nomás la gente se basa en los artículos, que es importante, pues, pero si te fijas, son dos aspectos de la misma moneda o son dos extremos. O sea, tanto la persona que nomás se basa en su experiencia como la persona que nomás lee artículos, pero no tiene nada de experiencia profesional, están igual de ciegos, pues, porque no miran todo el panorama. Entonces, menciona algo muy interesante. Dices que si nomás te basas en artículos, siempre vas a estar atrasado. Porque para que comprueban algo, o sea, no es solo un artículo, es muchos años de estar comprobando que realmente algo funciona. Entonces, hace el énfasis de la importancia de la experiencia profesional porque es lo que nos ayuda a diferenciar qué artículo o qué evidencia hay que hacerle caso o cómo aplicarlo. Claro. Sí, sí, sí. Y en base a la experiencia también surge la curiosidad, o sea, un entrenador inventa, o sea, saca un método, no sé, saca un método, empieza a ver resultados y la ciencia va a empezar a investigar eso realmente si da resultados o no, o qué es lo que da de esa intervención, Claro. pero todo se da por la práctica. O sea, por eso es muy importante siempre estar en el campo, de alguna manera, por más pequeño que sea, pero siempre tener gente, porque me da la impresión que hay mucha gente que nomás se dedica en redes sociales, por lo menos, a entrenar gente en línea, Ujú. pero la cuestión práctica no la tienen tan desarrollada. Y es Claro. complicado, pues, porque te vas a la práctica y te topas gente que, o sea, que dices, oye, ¿cómo es posible que te muevas? O sea, realmente no naciste casi para moverte. Me ha tocado gente que tiene muchas, que es muy rígida, que no tiene nada de movilidad. Entonces, ¿cómo le enseñas a una sentadilla? O sea, tú ya tienes que empezar a idear cosas y los contextos importan. O sea, he estado en lugares donde, por ejemplo, en Apex, que estoy trabajando, que es un lugar hermoso, pues. Ujú. Como entrenador es hermoso. Tiene un chorro de herramientas, un chorro de juguetes. Es un ambiente perfecto para entrenar. Pero luego, si trabajas en el instituto, te das cuenta que falta material. Claro. Entonces, por más que la evidencia te diga, sabes que esta forma es la forma ideal para hacer las cosas, pero en tu contexto solo tienes tres mancuernas y 20 atletas. O sea, tienes que empezar a improvisar. Muchas veces a lo mejor no haces lo que dice la evidencia científica, pero tratas de hacerlo más óptimo de acuerdo al contexto que tienes. Sí, y creo que ahí, hermano, por ejemplo, o justo para esta parte de práctica basada en Ujú, evidencia, esta metodología que yo igual la denomino que al final no es algo de que tengas o no tengas, sino que trates de acercarte o de apegarte, por así decirlo, o más bien dicho, ver el valor de la propuesta que nos dan y la habilidad que tú también vas teniendo en el largo plazo, porque al final de cuentas, al menos así lo ujú, catalogo yo, es una habilidad, o sea, al final de cuentas tienes que poco a poco, tanto te vas haciendo con más experiencia en sí, la sí. práctica con más personas y también por el lado académico, cada vez como que eres más fino tal vez para leer, tal vez tienes otro acercamiento Ujú, diferente, comprendes distintos los conceptos, entonces al final como que es lo mismo estar cultivando constantemente esa habilidad ujú. y que ahorita con Sí, lo es que una habilidad. comentabas, con lo que comentabas, hermano, respecto a la parte de empezar justamente a ver el lado de la implementación. Y yo lo comparo mucho con de repente en redes. Al menos Ujú, así me pasó a mí. O sea, como que de repente sí trataba de, mejor si quiero publicar, no sé, tal cosa, como que empezabas a ver muchos huecos, ¿no? Decías, ay, no, pero es que no estoy seguro de esto, mejor pongo respecto a esto, lo demás. O sea, tratar como de dar muchísima información, justamente pues usando por así decirlo, esta bandera, por ponerlo así, de ujú, tratar de justificar el por qué tengo este tipo de pensamiento, ¿no? O acercamiento. Pero a largo plazo yo creo que también es muy válido justamente tratar o dejar que tu mente hasta cierto punto rija esa parte de empirismo. O sea, tú ya tienes tiempo educándote, tú ya sabes como de, oye, ¿qué pistas hay ujú, respecto a la evidencia?
¿Tienes una Ujú, idea respecto a ello? Oye, pues ponlo, ¿no? Al final de cuentas, yo creo que esa igual es la intención de intentar ujú, acercarte, obviamente utilizando todas las piezas de evidencia, tampoco sí, rozar en lo absurdo, ¿no? En el absurdismo tampoco, pero sí como que crear esta voz o decir como de, ah, ¿sabes qué? Yo vi respecto a este artículo, tengo ciertas nociones respecto a esta evidencia, creo que lo que yo implemento o esta idea que me nació podría tener sentido. Puede que sí, puede que no, ujú, pero yo creo que igual esa labor es importante porque igual como que nos hace atreverse un poquito a salir un poco de la caja, que a veces el mismo hecho, como tú lo acabas de decir, de una mala implementación, que yo creo que esa sería como una mejor definición de únicamente decir, ah, yo nada más doy intervenciones basado en artículos, todo tiene que ir en artículos, todo tiene que ir citado, y verlo más como una obligación, más que como una necesidad, que yo al menos lo veo así, de estarte educando, una ujú. necesidad de que tienes que estarte educando, tienes que estarte Sí, sí, totalmente. actualizando lo demás, y de Ujú. repente como que cerrarte mucho esa caja, decir como de, no, oye, ok, ¿sabes qué? Puedo abrirla un poquito más y como que puedo experimentar con todo lo que viene llegando, porque al final de cuentas, yo creo que pues así es como nace un poquito más esta voz que a veces te puedes crear como entrenador, lo demás, ¿no? Sí, sí, totalmente, totalmente. Pues Sebas, ya llevamos Eh, un ratito grabando, hermano, en ujú. verdad. Pues nada, hermano, no sé si quieras agregar un poquito ya para cerrar el episodio, digo, antes de Ajá. cerrarlo. Nada, hermano, Ajá. creo que muchísimas gracias, muchas gracias por venir aquí, por la disposición a venir a conversar, a platicar. Te repito, creo que se nos empezó a ir bastante el hilo, Sí, pero a mí me gusta mucho porque al final de cuentas son cosas que no puedes conversar en tu día a día comúnmente, o sea, por lo regular no es como de, ah, voy a platicar con esta persona y lo demás y así. no, Y al y final, aparte, ese. Sí, 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 sí. ujú. No, no, perdón, se trabó otra No te vez. preocupes, no te preocupes. Digo, no, y aparte, pues fluye, o sea, fluyó así y interrumpir esa fluidez, pues no creo que sea lo mejor. Pero si nos desviamos mucho a lo que tenías pensado preguntar No, no o hablar, tanto. No, no, no sí. tanto Me iba más sobre eso. O sea, lo último que sí quería comentarte era la práctica basada en evidencia, de la un poquito presidencia. de la parte de los formatos y lo demás, que son a grosso Ujú, modo lo grande que quería comentar. Porque al final de cuentas, igual, hermano, me gusta mucho dejar, ¿no? Dejar el guión, dejar como platicar contigo, porque al final de cuentas creo que ujú, igual esa naturalidad, por así decirlo, o esa parte orgánica de la conversación es lo que a mí me gusta más y como que lo que premia un poco más el formato, porque al final creo que te gusta lo que estás haciendo en tu día a día, hermano, tienes ujú. una gran experiencia también como coach y al final de cuentas yo igual tengo esa parte de pasión y ese interés por preguntar, porque eso es lo que a mí me nace, ¿no? Decir, oye, ¿cómo harás con esta cuestión? ¿Cuál es tu punto de vista a lo mejor respecto a cierta cuestionamiento que a veces me hago, sobre todo en esta parte de redes, de coach y lo demás, como que traigo a la mesa y como que saber un poquito tu Ujú. punto de vista, para mí, hermano, es sumamente valioso. Y pues, Evas, hermano, en verdad, muchísimas gracias por todo tu tiempo, tu disposición. Un completo gusto, un completo honor, hermano. ¿Algo que quieras agregar antes de cerrar la conversación? Adelante, hermano, ¿eh? O avisar por acá. Ok. Este es tu espacio. Eh, pues, primero que nada, pues igual, muchas gracias. La verdad, disfruté mucho la plática. La verdad, la disfruté mucho. Siempre es bonito hablar de estos temas, realmente. Bueno, ya podemos hablar seriamente porque muchas veces por el trabajo, la vida no te permite Claro. tener este tipo de pláticas tan bonitas porque así intercambiamos ideas. De hecho, lo único que me quedé pensando ahorita que hablaste de los formatos y me preguntaste si lo tocamos meramente, ¿no? Lo de los formatos de redes sociales y eso. Pero, por ejemplo, a mí me interesa saber, tú, o sea, ¿cómo has llegado con tu formato? O sea, realmente tú, con tu ¿Cómo, formato de los Reels. O sea, ¿cómo has llegado? O cómo he sea, llegado ¿cómo, cómo diste con eso? Por ejemplo, me preguntaste, oye, ¿sabes qué? ¿Cómo diste cómo diste con la idea de mostrarte tú trabajando, ¿no? Y ya te Ujú, la dije, ¿no? Lo ujú, copié ujú. siguiendo la idea de que, ¿sabes qué? La gente cuando entra a mi perfil es como un currículum, pues, o sea, en el sentido quiere Claro. ver cómo trabajas. Entonces, a pesar de que no tiene tantas vistas, el propósito no es viralizarse, sino Ujú, cuando entra alguien, ver cómo es el trabajo y ya dice, ah, ok, ya se da una idea de que es más personalizado de que cuando voy a este gimnasio comercial, ¿no? Entonces esa es la idea. Trato de no subir tanto de eso, ya quiero meter otro tipo de videos más hablando de artículos porque a mí me gusta, ujú, pero pues esa va la idea, ¿no? Y a pesar de que no son muchas vistas, te lo puedo decir de manera anecdótica que a la hora de que piden informes, de contratarme, muchas veces me han llegado y me han dicho, ¿sabes qué? Es que empecé a ver tu contenido. O sea, empecé a ver eso y me gustaba. Aunque no comentara, aunque no le diera like, nada. Y personalmente no sé si sea algo que sea para todos, pero me ha pasado que me contratan, pero duran un año en contratarme. O sea, ok. me empiezan a seguir, Ujú, perdón, me empiezan a seguir y pasa un año
en el que están Mm, viendo las historias de cómo entrenar a la gente, este tipo de videos que relativamente es nuevo, lo estoy poniendo, mm, y pasa un año para que decían adquirir mis servicios. Entonces, a ok, pesar de que no se mira en views, en likes y todo eso, o un aspecto de entretenimiento, yo lo considero importante para una cuestión de venta de un servicio. claro, sí, 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 totalmente, hermano. Ahí, por ejemplo, el buen Sebas, ¿me Ujú. escuchas? ¿Me escuchas? Sí. Sí, no, todo bien, Ah, todo sí, bien. perdón. En esa cuestión, por ejemplo, igual creo que es muy interesante, particularmente como yo lo hago, es, Ujú, primero, yo sé que al final de cuentas, a mí, me gusta mucho ujú, esto, o sea, me gusta mucho el venir, platicar, conversar, y al final, por ejemplo, yo creo que a lo largo de esta conversación hay cosas que digo: "Ut, estas cosas son bien valiosas, ¿no?". Al final, y lo, ujú. y lo más interesante es que nació de una charla, o sea, no nació de, vamos a hablar, vamos a hacer un reel sobre esto, ¿no? Sino que nació de una charla. Ajá, Entonces, como Simón. que sí trato de, por así decirlo, hacer que de repente esos pequeños fragmentos puedan llegar a más personas, ¿no? Entonces, particularmente Ujú, eso es a grosso modo lo que yo hago, hermanos. Al final, trato de usar este modo de clips que ujú. yo veo que muchos podcasts en general, o sea, lejos del fitness, lo demás, en general, cualquier tipo de podcast ocupan mucho, como de lanzar esos pequeños fragmentos, porque al final de cuentas hay que ser sinceros. Es raro que una persona entre a YouTube y se aviente un video de una hora, hora y media. O sea, es raro. No, no, es muy, sí, sí, sí. O Ajá. sea, por lo regular, ¿no? De hecho, creo que es un poquito más viable en Spotify a veces, como que lo dejan ahí reproduciendo y pues bueno, puede ser un poco más viable. Pero en YouTube es un poco raro. Pero sí, como Ujú, que hay cosas que digo: órale, esto está bien valioso. No quiero que se quede nada más como que guardado, por así decirlo, en YouTube. Voy a lanzarlo a Instagram, que por lo regular son las redes sociales que ocupo. Instagram, ujú, Facebook, TikTok, lo clipeo, lo subo todo. De esa manera yo ya tengo como que creado la parte del contenido. Y al menos para mi ajá. hermano también es una parte interesante porque las personas pueden acercarse un poco más a mi forma de pensar, ¿no? O sea, tal vez Ok. esa manera en la cual, por ejemplo, abordo ciertos temas o mi perspectiva sobre otros ciertos temas, que me hizo mucho ruido lo que comentaste hace un momento, hermano, porque me pasa algo muy ¿De similar. qué? Y eso me lo recordó una vez, me dijo el buen Kevin Villa, no sé si por ahí lo ubiques, el buen Kevin, Sí, sí, lo eh, ubico. Ajá. que me decía: te pueden empezar a seguir, pero te vas a dar cuenta que las personas tal vez te van a empezar a contratar después, porque la persona que te empezó a seguir se va a dar cuenta a lo mejor de tu crecimiento, ¿no? Y eso también como que va a decir: órale, No, ella está, no, 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 no es lo he muy visto de interesante. esa manera. Es muy Ajá. interesante, ¿no? Y después te pueden volver a contratar, ¿no? O sea, como decir: ya lo seguí durante un año, estuve viendo, monitoreando lo que hace, ahora sí lo voy a contratar, ¿no? A ver qué pasa, ¿no? Ujú, Y yo creo que eso igual para mí es muy valioso, hermano, justamente la parte de la creación de contenido que como tú lo dices, y hace no mucho subí un ujú, video respecto a ello, que en mi caso también, o sea, tampoco es como de: no, pues yo subo videos porque quiero generar miles y millones de vistas. No, que si pasa, qué chingón, estaría muy bien, pero no es mi ujú, objetivo, como tú lo acabas de decir. Mi objetivo más es, primero que nada, justamente como que hacer esta parte o esta labor de intentar ujú, aportar algo de valor a las personas, que de esa manera puedan contactarme y de esa manera ujú, podamos comenzar a trabajar juntos. También otra que tal vez no fue mi intención a primera ajá. ocasión, pero que ya he visto en el largo plazo y que también es algo muy cabrón, la parte de conocer personas, no sé si se denomina networking, no creo que así se Sí, denomina en esta networking. parte, Ajá, de ajá. conocer a más Sí. personas, o sea, de repente por grabar podcast, por conocer a personas acá y lo demás, me han invitado a eventos, me han dejado pasar a cierto tipo de eventos, lo demás, entonces eso para mí también es como: órale, es algo que no pensé que sucediera. Pero que, oye, después de estar conversando con tanta gente y con tantas personas, como que sí se da esa otra parte de conocer a más personas y que de repente se abren oportunidades, ¿no? Entonces, es otra labor igual que le he visto, por Sí, ejemplo, esta fíjate, parte de los fíjate, podcasts. Ujú, fíjate que llegué a la misma conclusión. O sea, ya es que te mencionaba, ¿no? Que soy nuevo y no en esto de creación de contenido, ujú. porque a mí personalmente siempre me frustraba, o sea, cómo, o sea, llegar a miles de vistas, ¿no? Sí, Como sí, sí. que esa era mi métrica, miles de vistas, el like y la calidad, ¿no? Y no lograba ninguna. Y decía, es que me frustraba porque, pues, la verdad, la creación de contenido toma muchísimo tiempo. O sea, Claro. es enorme. Pero al Sí, sí, final del sí. día, un día, me quedé pensando y vi una publicación de Sohee Lee. ¿Lo ubicas? Esta No, chava hermano. entrenadora, no, Sohee Lee, tiene Ujú, muchos años en Instagram, pero bueno, en redes sociales en general. Entonces, ella publicó que en esto de las redes sociales y de creación de contenido, decía, no te bases en los likes, en tanto las visualizaciones. O sea, sigue creando contenido, sigue mejorándolo, obviamente, pero ujú. muchas veces la gente que realmente te contrata o algo así no interactúa tanto con tu contenido.
O sea, Ujú. no hay likes, no hay comentarios, pero síguelo haciendo y repite el mismo mensaje hasta que sea asqueroso, prácticamente. ¿Por qué? Ujú. Porque la gente te está viendo. Entonces, de alguna manera, Claro. siempre salen oportunidades, así como tú dijiste, ¿no? Yo empecé a subir videos estos de hablando de artículos y Ujú. me han llegado oportunidades de que, oye, puedes dar una plática de esto en en tal lugar y que eso, no, pues es Claro. trabajo, te gusta hablar de ciencia y lo subo a Caos y la gente empieza a ver, ah, ok, esta persona está preparada, por así decirlo, ¿no? O es diferente a cualquier otro coach, o y si muestras el video de donde estoy mostrando cómo trabajo, pues también le agrego un valor, pues. Entonces, más allá de las vistas, los likes y eso, realmente lo hago por eso, no tanto por hacerme, como dices tú, viral. Si Ujú. se hace, pues chido, ¿no? O sea, igual, si te ve más gente, pues es más potencial de gente, Claro. posibles clientes, ¿no? Sí, Pero claro. realmente no es la única métrica, pues puedes hacer muchas cosas, muchas cosas. Totalmente, hermano. Totalmente. Pues bueno, Sebas, ¿te parece bien si con eso cerramos el episodio, hermano? En Ah, no, verdad, dale, dale. nuevamente, muchísimas gracias, Carlos. Muchísimas gracias por todo tu tiempo, tu disposición. No sé si quieres agregar algo ahora sí, antes de terminar, algo que dejarle aquí a a la raza, ahora sí. Ajá. Pues la verdad no sabría decir como qué es lo que dicen normalmente contigo al último. ¿Dan consejos de libros o algo así? O... Pues mira, son más como conclusiones, sobre todo respecto a los últimos temas que platicamos durante este tiempo, ¿no? A lo mejor puede ser de Ajá. redes sociales, muchos igual, te repito, hermano, si a lo mejor quieres poner algo, promocionar algo, página, lo demás, adelante también este es tu espacio, o sea, Ah, aprovecharlo para eso también. Entonces, tú adelante, hermano, lo que tú quieras decir, concluir, ya para cerrar el episodio. ok, pues pues porque hablamos de muchas cosas, la verdad. Entonces, Demasiadas, demasiadas, sí, 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 sí. y un poco alejadas del tema principal. Pero, pues miren, la verdad, de consejo, pues si lo puedo englobar de alguna manera, es sencillamente es empezar. O sea, en el sentido del emprendimiento, si tienen pensado hacerlo, o sea, es hacerlo y por más cursos que tengas, no van a, te pueden ayudar, pero realmente no, o sea, necesitas pasar por ese camino a fuerzas. A fuerzas tienes que pasar por ese camino y para que, o sea, puedas ir viendo qué es lo que funciona, qué es lo que no funciona, cómo las debilidades que tú tienes o lo que tienes que mejorar va de la mano de mucho de la capacidad de aprendizaje que quieras tener. O sea, estar leyendo de lo que quieras, ¿no? De entrenamiento, de ventas, de marketing, de filosofía, lo que tú quieras, pero siempre ese énfasis, y lo mencionaban de nuevo los filósofos hace 20.000 años. Son respuestas de que el continuo aprendizaje es lo que siempre te va a estar ayudando en los momentos de más desesperación. Pues entonces, prácticamente es eso. O sea, y tienes que caminar tú solo. Pues Sebas, entonces con eso cerramos este episodio. Hermano, muchísimas gracias por venir aquí por segunda ocasión. Fue un completo gusto, un completo honor, en verdad. Igualmente. Muchísimas gracias. Pues nada, dejamos redes de Sebas aquí en la descripción. Tu Instagram personal, también el de Caos, ¿no? Por ahí lo dejamos. Sí, sí, Ent- adelante. Sí, adelante. Ujú. entonces, pues nada, muchas gracias a todos. Ya saben, No, los sí. que nos escucharon en YouTube, perdón, en Spotify únicamente, igual le dan ahí en ver más y ahí van a estar los links a las redes sociales de Sebas, en este caso el suyo, y el de Caos también. Y también en YouTube, ahí nada más le dan en la descripción y ahí tienen los links directamente para aquellos interesados en seguir ahí al buen Sebas, que lo recomiendo ampliamente. Entonces, pues nada, Muchas sin gracias. más, aquí la dejamos y Dale. nos estamos viendo la siguiente conversación. Sobres. Gracias, Sebas. Ya estás. Sale.